Bendiciones, hermanos, amigos del ministerio, con el pastor Ricardo Torres desde San José, California. Este día desde el escritorio pastoral, bendiciéndolos a través de la palabra. Siempre acuérdese de compartir el video si a usted le ha edificado. Alguien más tendrá hambre de esta palabra. Y así pues podemos ir compartiendo con otros lo que a nosotros nos está ayudando. Quisiera compartir la reflexión de este discipulado, lo que sucedió en el Génesis 6, que dice Génesis 6 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se enamoraron de ellas y las tomaron. Se enamoraron y las tomaron. Y esto aún hoy en día sucede en el mundo, en las iglesias, llámense como quien sea, evangélicas, pentecostales. Todavía pasa, todavía hay ese cruce de cosas divinas con la carne. Porque la gente no sabe cómo un demonio dentro de una persona se enamora de una hija de Dios o de un hijo de Dios a nivel de espíritu. El demonio que está, sea en un hombre o en una mujer, que identifica a un hijo de Dios a través del espíritu y se enamora de ese vaso, se enamora. Para poder entender esto, quizás se tiene que vivir o experimentar o haber experimentado cosas a este nivel. De lo contrario, yo le pido a Dios que te abra el entendimiento, hermano, amigo. ¿Cómo es ese cruce? Porque cuando los ángeles abandonaron su cuerpo que tenían, divino, celestial, ya se quedaron a un tipo de demonios rebeldes a nivel espíritu. Y entonces se enamoraron de la carne, se enamoraron de esas mujeres. Y cruzaron. Y por eso que nacieron, porque era un tipo divino con carne. Entonces nacieron gente híbrida. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta por la palabra, porque a veces uno cree que eso solo existió en Génesis 6, pero sigue existiendo, porque que se hayan liquidado a los cuerpos no quiere decir que los espíritus no sigan existiendo, como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra cayó azufre, cayó fuego y quemó a toda esa gente. Pero ¿por qué ahora todavía existen los espíritus? Se ahogaron los cuerpos en el diluvio, pero ¿por qué gigantes todavía en este tiempo, en otros niveles están? Y nosotros hay veces, hoy que están haciendo la arqueología, descubriendo debajo de las pirámides de Egipto, y están descubriendo esas cosas que la gente siempre decía que no había habido otras razas, que no había. Bueno, no es para discutir eso, las evidencias lo dan. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿cómo puede ser que los demonios, ya sea en una mujer o en un hombre, se enamoren? Se enamoren. Un demonio en una mujer puede ver en un varón, en un hijo de Dios, sea este ministro o no. O hay veces, por lo general, estas potestades no ponen los ojos en el pueblo normal. Por lo general, ellos son delegados, estos demonios son delegados a través de la seducción sexual
son delegados a derribar cabezas, a derribar cabezas. Entonces, cuando nosotros miramos esa palabra que dice que se enamoraron estos seres de las mujeres y le engendraron hijos, y de ahí nacieron esos híbridos, ¿verdad? Esos gigantes de renombre. Ahora que se ven el tamaño de los seres que están encontrando debajo de las pirámides de Egipto, dice, ¿de dónde salieron? Si Dios decidió destruir todos esos. Entonces, cuando nosotros miramos que, que hoy en día todavía suceden, y más en las iglesias, cuando entran a las iglesias en mujeres y en hombres, espíritus caídos. Y el espíritu caído puede identificar en el otro vaso el espíritu, sea varón o sea el espíritu de Dios. Y entonces, como dicen, les entra un tipo de atracción por lo que hay ahí. Porque cuando uno ha experimentado que en el ministerio que viene en esto y ha tenido, porque pues la pregunta es si yo he experimentado eso. Claro que lo he experimentado. Claro que he visto venir mujeres con ese tipo de potestades, que aún con espíritus de los Nephilim, que vienen y te dicen, yo me he enamorado de usted, sin que tú hayas puesto o decir algo, alguna vez le hayas insinuado algo a esa mujer. La mujer viene y te dice, yo me he enamorado de usted. No sé qué pasa porque hay veces la misma persona quizás no sabe ni por qué le entró esa atracción, pero una atracción casi tipo como de hechicería, brujería. O sea, porque es tan fuerte que ya sea la mujer viene con el Hijo de Dios y le seduce, dice, y saben cómo llegar. Por eso es que le digo que ellos lo que buscan son cabezas. Y hoy en día nosotros, hijos de Dios, están mezclados con otros seres. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Solo mezclarse y que una mujer se cruzara con un animal, eso era ya terrible, porque Dios le dijo a Israel que todas estas leyes, porque habían razas, habían que se cruzaban con animales, mujeres que se cruzaban con animales. Y había que apedrearlos esos que se cruzaban con animales. Hoy hay mujeres que en su casa no solo tienen perros en su casa, pero están hasta enamorados de sus perros, enamorados de sus gatos, enamorados hasta de una serpiente que tengan en su casa, enamorados de lo que tengan ahí. Entonces, cuando la Biblia dice que vendrían tiempos en que se adoraría al murciélago y al ratón, eso es lo que es ahora Mickey Mouse y Batman, ¿verdad? Para los niños de sensación, estos dos seres. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, a los que Dios ha despertado el entendimiento y no lo lleva a una palabra de letra, sino a una profundidad de la palabra, que gracias a Dios yo siento que cuando el Señor me llamó me dijo, a ti te he dado una palabra virgen para que la impartas. Entonces, cuando miramos nosotros eso, que ahora y que el Señor me hizo atravesar cuando estuve ministrando liberación por más de un año, y me di cuenta de todos estos espíritus de los Nephilim,
de los diluvianos, de los demonios del diluvio. O sea, por eso es que la gente se asusta cuando en una persona le dicen yo conozco tus antepasados, sí, porque son antiguos. Te pueden decir que conocen a tu abuelita, a tu abuelito, que dice fulano de tal que está al otro lado y que no sé qué, que te manda a decir tal cosa y dice, ¿cómo será eso? Son demonios, como los que usa el espíritu de adivinación. Son demonios. Entonces, cuando miramos nosotros que los hijos hay veces de Dios, por eso es que tanto es el cuidado de, de los padres con los hijos para cuidar las parejas con quien se cruzan, aún dentro de la iglesia, que conocen dentro de la iglesia con quién ese es el cruce, con quién es la mujer que se cruzaron, porque el espíritu caído en la mujer con el vaso donde está el espíritu de Dios y hacen esa conexión. Por eso es que hay gente que hoy dice que no saben por qué les han salido cierto tipo de hijos y hijas. Cuando miran a su alrededor, digamos, del vaso que tiene el Espíritu de Dios y mira a su alrededor y que le salió el hijo o la hija con una situación que dice, pero si en la familia no existe esto, en la familia no hay para que mi hijo o mi hija haya salido de esta forma. No existe, pero ¿con quién te cruzaste? Tú solo miras la carne, miras una mujer hermosa, miras, qué sé yo, te gusta su cabello, su rostro, su cuerpo, su perfume o lo que sea. Pero no discerniste el espíritu con el que te cruzaste. Porque cuando nosotros miramos que la descendencia de Caín, la descendencia de Caín, que Dios no aniquiló, no mató inmediatamente a Caín, sino que dejó que viviera, que siguiera viviendo después que mató a Abel. La descendencia de Caín era, usted sabe que como Caín no era hijo de Adán, Caín era hijo de el maligno, dice la palabra de Dios. Él no era hijo de Adán, era hijo del maligno. Y el maligno se introdujo con el serpiente para poder engendrar a Caín. Por eso es que usted mira que la descendencia de Caín todos vivían 600, 500, 800 años y tenían largura de años. ¿Por qué? Porque este Caín pues venía de una mezcla, venía de una mezcla. Por eso es que dice la palabra, ¿por qué mató Caín a Abel? Porque, porque Caín era del maligno. Por eso es que nunca lo mira en una genealogía de Adán a Caín, porque él no era hijo de Adán. Entonces, cuando nosotros miramos esa palabra, y Abel sí era el bueno, y entonces el maligno mató al bueno. Y no aparece tampoco en la genealogía de Adán porque no tuvo hijos. Nació y lo mató Caín. Entonces hasta ahí llegó. No hay árbol genealógico de Abel. Entonces cuando nosotros miramos que si como padres o como abuelos no tenemos cuidado con quienes se cruzan, nuestros descendientes van a haber problemas. Yo le digo, hay mucha gente, yo me encontré con mujeres que venían y me decían, yo me he enamorado de usted. Y hasta quererme chantajear, hasta decirme que si no me metía con esa mujer, iba a dejar una nota, una carta donde decía que por mi culpa se había suicidado. Estos espíritus, hermanos, si tú no has cruzado, es mejor que te cuides, porque son espíritus en cuerpos, espíritus caídos. Espíritu caído
tratando, ese se enamora del Espíritu de Dios dentro del otro vaso. Y entonces no se dan cuenta cómo son usados por el enemigo. Y cuando la persona ya cayó en esa situación, que uno se mete con este tipo de vasos de mujeres o mujeres con hombres, que también en los hombres están los espíritus caídos y les engendran a las mujeres. Por eso es que hay mujeres que tienen engendros de maligno, engendros del maligno, porque el maligno está usando el cuerpo de ese hombre para engendrar, como el maligno usó el cuerpo del serpiente para engendrar en Eva a Caín. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, que si no tenemos cuidado, por eso es que hoy estamos viviendo una de las épocas más terribles, peores que las del Génesis. Peores. Ahora ya no se sabe cuántos géneros de hombre, mujer, y ahora ha hecho o inventado todos sus tipos de género sexual. De acuerdo aquí a la tierra, esto se ha vuelto peor que el Génesis 6. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios y aún hijos de Dios con niveles altos que vinieron y con ministerios, apóstoles, profetas, pastores, y se cruzan con mujeres donde había un espíritu caído. El espíritu caído se enamoró del Espíritu de Dios y dice: yo lo voy a derribar a esta persona. Entonces, y vemos que también las descendencias comienzan a salir raras. Ya comienzan a salir, como le digo, gente que dice: en la familia nunca hubo esto que conocemos, porque a veces uno, si ve unas 4 generaciones atrás, o 5 o 6, hasta donde tú alcances a saber de tu descendencia, vas a ver: aquí no hubo esto. ¿De dónde salió que el hijo o la hija han salido con esto, o tal enfermedad o tal desorden? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde salió la mezcla de los hijos, los ángeles que abandonaron, esos seres divinos, se mezclaron con carne? Entonces, cuando nosotros miramos esa situación y no nos damos cuenta, porque para eso quizás tú tienes que haber experimentado, o algo te puede haber pasado como mujer, como hombre de Dios o no de Dios, porque yo hablo en los niveles que también hay gente que no son creyentes, pero que están pasando situaciones donde puede que hoy le venga la respuesta a lo que el Señor le está diciendo por mi boca. Entonces, porque a mí me pasó, viniendo mujeres, y algo se me metió en mí. Vea, la descripción era: algo se me metió en mí y hizo sentir algo por usted. Me hizo, incluso me decían: usted no tiene la culpa. Soy yo. O sea, pero decían soy yo, pero no saben que un espíritu caído en ellas o en el hombre es no se dan cuenta que la seducción que le está metiendo, como le metió el maligno a la serpiente astuta, al serpiente astuto, porque tiene que ser varón, ¿verdad? Al serpiente astuto para poder seducir a Eva. Entonces, cuando miramos nosotros, y que por eso es que dice: ¿por qué hoy está el mundo? ¿Sí? El Génesis 6 no era nada para lo que estamos viviendo hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, mutilando a los niños, los doctores prestándose para cambiarles su estatus como nacieron. Y eso estamos mirando hoy. Es horrible lo que está viviendo el mundo. Y entonces, ¿por qué? Pero esto se debe siempre a mucha mezcla
de hijos de Dios enamorándose de lo equivocado, enamorándose de lo diabólico, enamorándose, casándose con brujas, casándose con adivinos, casándose como lo que le pasó a Acab, que se enamoró de Jezabel y se le metió hijo y le salió una hija como Atalía, una perversa, una maldita perra, perversa, Atalía. Y entonces cuando nosotros miramos la palabra de Dios y nos damos cuenta de esto, el mundo está hoy peor que el Génesis 6, por lo que estamos viviendo, porque no nos damos cuenta nosotros. Y esto debe de venir a tiempo cuando nosotros todavía tenemos hijos o hijas o nietos que aún no se han casado, que aún no solo digas con solo que encuentre una joven buena, trabajadora o verdad así, buenita. No. Eso va a terminar destruyendo tu generación o la generación de tus nietos, la generación de tus hijos, lo va a terminar solo porque se metió con, con una mujer buenita, con una mujer que pues, ella no le hace daño a nadie, si no es cosa de eso, no es cosa de carne, no es cosa de lo que nosotros consideramos bueno, es cosa de espíritus. Y hay gente en el Señor que está casado o casada con seres, sea mujer, sea hombre, que tienen espíritu caído. No tienen el espíritu de Dios. Pueden ser buenos, pueden ser todos, pueden ser buenas cocineras, pueden ser buenas amas de casa, pues, pero el espíritu que está ahí es un espíritu caído. Y esa combinación del Hijo de Dios con el espíritu caído va a producir monstruos, por así decirlo. Hay veces hay padres que le han nacido hijos que se han vuelto asesinos en serie, violadores en serie. Y dice, ¿de dónde? ¿Qué mezcla? Por eso es que el mundo está así. Porque el Hijo de Dios perdió la sensibilidad del discernimiento. Porque le digo, yo lo he vivido muchas veces en cuerpos de hembras que me dicen, no sé por qué me enamoré de usted. No sé por qué comencé a sentir algo, una atracción, pero es una atracción que va más allá de alguien que simplemente le gusta a una persona y no pasa por un proceso normal de conocerse, tener una amistad, de llevar un tiempo y después esa mujer volverse la esposa porque se tuvo el testimonio que no se estaba cruzando con un vaso donde habita un ser caído. Entonces cuando nosotros miramos que debemos de tener cuidado porque en este tiempo nosotros estamos quizás peor que el Génesis 6, peor. Y cuando viene esto que pasó con Caín, y usted mira la descendencia de Caín, fueron hombres que uno de sus hijos fue el que inventó instrumentos. ¿Quién era el encargado de alabanza en el cielo? El maligno, Satanás, el diablo. Y él fue el encargado. El hijo, Tubal, Caín, que enseñó, fue el inventor de todos los instrumentos. ¿De dónde traía eso?
Otro fue el encargado de la agricultura y otro fue encargado de hacer tiendas y todas esas cosas. Y vivían muchos años. O sea, sobrenaturalmente, hoy nadie puede vivir 500 años. Pero ¿por qué esas descendencias tan largas? Mire de dónde venía, de una combinación de mezcla. Y ahora, hay veces uno está y se casó con una persona, sea con un hombre o con una mujer que en su ser, en su cuerpo, tiene un espíritu caído. Y ese espíritu caído se enamoró del espíritu de Dios que está en un hombre, en una mujer. Y eso en las iglesias la gente no se da cuenta porque según ellos conocieron a la persona en la iglesia. Y quizás hasta miraron que cantaba, aun que profetizaba, aun que predicaba, aun que eso, sin saber que había un ser caído. Entonces, eso va a producir unos seres tremendos. Porque cuando nosotros miramos los espíritus que atacaron a Sansón, la filistea es un tipo de espíritu, el filisteo quiere decir brujo, brujería, que atacó a Sansón, que se enamoró de la filistea. Me gusta, me atrajo. No pudo ni siquiera escuchar a sus padres de que le decían, no, con esa mujer no. Ahora miramos a hijos, a nietos, donde no. Pero mamá, qué buena gente, que mira, es estudiada, que mira que esto le han dado, le han enseñado buenos modales y que no es una loca, no es una pervertida, no es eso. Es que se tiene que saber qué tipo de persona es. Este tipo de filisteas, ese espíritu de filisteo que atacó a Sansón es un tipo de espíritu seductor que lo atrajo a Sansón y atrae ahora ese espíritu a siervos y siervas de Dios. Y ellos no buscan pueblo, no, ellos buscan hombres de jerarquía. Porque conversando con ese demonio en una jovencita como de unos 16 años, porque es tremendo ese espíritu. Máximo si dentro de ellos tienen un espíritu de un Nephilim o de un diluviano. Tienen un espíritu de los del diluvio. Con esos espíritus, espero que jamás te encuentres con ellos, hermano. Hermana, en un hombre o en una mujer. Porque no es fácil, no es fácil si han sido asignados directamente para derribarte. Han sido asignados. O sea, no tuvo intención Betsabé de estarse bañando desnuda delante de David. Así a descubierto. O sea, ¿qué había en Betsabé que David había tenido mujeres, muchas, pero ninguna de esas mujeres había hecho daño al reino de David, al ministerio de David? Nadie. Llámese Abigail, Mical de otra forma, y todas las mujeres que tuvo, con el efecto que le hizo el espíritu de hermosura y seducción que estaba en Betsabé. La gente muchas veces en los púlpitos no se predica eso, porque en los púlpitos hay muchos hombres que dice la Biblia en el libro de Judas, se llaman los sensuales.
como Cash Luna, como Benny Hinn, como Maldonado. Esos son los que se llaman no sensuales, como carismáticos, para atraer, seducir masas. Entonces, cuando vemos la Filistea, que es un espíritu, a cruzarse con Sansón, Dios ni siquiera permitió que Sansón tuviera descendencia. Que de lo que había en... Usted se imagina a Jesús engendrando en mujeres aquí. Si él era todo hombre. Jesús era todo hombre. Si él se hubiera metido y hubiera... Usted, ¿qué tipo de hijos hubieran sido los hijos de Jesús si hubiera tenido hijos en la carne? ¿Se imagina usted en una mujer? Porque, digamos, María, que era de la tierra, con lo que vino divino a estar en ella, vino a ser un hombre como Jesús. Esto es difícil de entender en la mente natural, porque esto es para alguien que ha alcanzado niveles de la palabra de otra dimensión. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, por eso es que a Sansón no se le, ni siquiera usted va a encontrar que engendró un solo hijo. ¿Por qué? El tipo de espíritu en la Filistea, un tipo de brujería. Hay gente casada que han sido trabajados, aún que están en la iglesia. Yo fui testigo de varios de ellos. Que los maridos habían conseguido a su esposa, nosotros ahí le llamamos hermano, hermana, pero estaban casadas mediante hechizo. Y lo mismo pasa en las iglesias donde se les profetiza: Él es tu marido, y dice el Espíritu del Santo de Israel que Él es tu esposo y que ese es un tipo de brujería. Entonces, estos espíritus tenemos que discernirlos, porque también estaba el espíritu que sedujo a Sansón, que fue el espíritu de una prostituta, de la ramera. Este es lo sexual en desorden, lo sexual en desorden, otro tipo de espíritu que atacó a Sansón. Y ahí también se cruzó Sansón. Ahí se cruza Sansón. Fíjate, tremendo. Dios no lo deja que engendre hijos. Tipo de la prostituta dice que puso los ojos en una ramera. No es que la ramera lo sedujo. Son espíritus que uno no se da cuenta. Dice, no, pues esa mujer pues no ha sido como... Esa mujer me hizo conocer cosas que yo nunca había conocido. O la mujer dice, ese hombre es el que me llegó a que yo me sintiera mujer y esto porque me... No. Ese es el espíritu de la prostituta que sedujo a Sansón. Y luego el otro espíritu caído en Dalila, que lo único que va a querer no es el sexo, sino lo que tiene de Dios. Dime cuál es tu secreto de tu poder y de tu fuerza. Hermanos, abre el entendimiento. Que el Señor te pueda hacer entender esto que te está hablando el Señor hoy. Y compártelo. Compártelo, porque quizás hoy te vas a dar cuenta de gente que conoces. Hoy sé por qué esta familia es así, así. Yo sé por qué ahora esto, porque hay cruces. Hay cruces entre hermano y hermana. Hay cruces. Mira el cruce de Lot con sus hijas.
Entonces, cuando nosotros miramos todas esas cosas que Dios dijo, esto no, esto yo lo aborrezco, esto yo lo aborrezco, esto no es conmigo. Entonces, hoy en día, para ir tratando de cerrar, porque este es un tema que lo puedo disertar por varias horas, pero lo esencial, hermano, ¿qué estás viviendo tú o hoy tú te estás dando cuenta por qué tu vida no va a ningún lado? ¿Por qué tu vida no llega a la prosperidad? No llega a las cosas que tú quieres. No llega. Mire, yo conocí un hermano y tenía visitaciones tremendas de Dios. Lo sacaban, lo llevaban aquí, lo llevaban. Tenía grandes experiencias. Pero un día escogió la mujer equivocada y se mezcló con la mujer equivocada y no volvió más. No volvió más a ser ese varón que tanto amaba a Dios. No volvió a ser. No se levantó. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, de lo que el Génesis 6, de las mezclas, de la descendencia de Caín, los descendientes de Caín del maligno, y poder discernir por muy bella que se vea o por muy guapo que se vea un hombre o hermosa una mujer es, o que se vea buena, ¿no? No es solo de ver a una mujer buena, no es solo de ver a una mujer educada. Jezabel no era cualquier mujer. Jezabel era una reina y era hija de un rey. Era una mujer que usted puede ver una mujer graduada de Harvard, de Stanford, de las mejores Georgetown, de las mejores universidades, bien preparada, pero con un espíritu caído. Mejor estar con una mujer que quizás no tenga los detalles que tú quieres, pero que sea una mujer o un hombre que tenga el Espíritu de Dios y que tenga descendencia como Dios quiere. ¿Usted cree que Dios iba a permitir que el rey Abimelech, que quiso agarrar a Sara, le iba a permitir engendrar en Sara? No, hermano. No. Dios le dijo, yo te previne que no la tocaras. Hermano, hay gente que dice, no, eso no es verdad. Bueno, mira el mundo como está. Si no es verdad lo que miras el mundo como está, peor que el Génesis 6, peor con todo. En aquel tiempo el Génesis 6 no se oía de trans, no se oía que a los niños los mutilaban, no se oía. Peor, 7 veces peor. ¿Por qué? Porque se nos olvidó el discernimiento. Solo no, como dijo Sansón, esta me gusta y esta agárrenme. Esta es lo que yo quiero. Eso es lo que está pasando. Hay veces le estás diciendo a tu hijo, a tu hija, mira, yo sé por qué te digo que ese hombre no te conviene, esa mujer no te conviene, pero ¿qué de malo tiene? Es buena. Eso es lo que pensó Saúl cuando se llevó niños de Amalek. Y le dijo, a tus ojos te parece bien, pero a los ojos de Dios no. A tus ojos tú hiciste decisiones de casarte con un vaso donde existe un ser caído. Y ahora no sabes por qué tu vida es un desastre. Ratos buenos, ratos malos, ratos
Ya me voy de aquí, rato, ya no quiero nada, rato. Porque en el ser, con el ser que te casaste, que solo viste carne, no supiste discernir qué tipo de espíritu había. Yo espero que compartas este video para que le ayude a otros, si es que a ti te llega a ayudar esta palabra, que a mí me ayudó porque yo experimenté esto, yo viví esto, con mujeres, con espíritus caídos que se enamoraron del ministerio que Dios, no de mí, no, Dalila no estaba enamorada de un cuerpazo de Sansón, no, estaba enamorada de cuál era el secreto que había de Dios en él. El demonio no está enamorado. Oh, miren, tengo pegada. Oh, miren, ya estoy viejo y cómo me siguen la jovencita. Oh, miren que yo sé que no soy guapo o yo no soy hermosa, pero cómo me siguen los hombres. No, no te das cuenta. No te das cuenta. Espero haberte bendecido con esta palabra, hermano, en este discipulado muy especial. Recibe la bendición del pastor Ricardo Torres desde el escritorio en San José, California. Amén y amén.